Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por sumarse hoy a este seminario que se denomina un diálogo global. Antes de empezar, bueno, les quería contar un poco que esta es una iniciativa organizada por el Centro de Política Medioambiental del Bard College de Nueva York. Y este proyecto tiene como objetivo principal justamente generar un diálogo global sobre diferentes problemáticas relacionadas con el cambio climático y sus posibles soluciones. En este contexto, más de 125 organizaciones, entre universidades y centros de investigación alrededor del mundo, que están representando a 50 países, se encuentran realizando de manera simultánea estos seminarios durante toda esta semana y la siguiente, hasta el 14 de abril, con el objetivo de que seamos muchas las personas que estemos discutiendo sobre estas problemáticas actuales, pero desde una perspectiva regional. En este contexto, la Universidad Nacional de Río Negro fue invitada a participar de la edición 2021, este año, y ya estamos pensando en la del año que viene también, justamente para que podamos generar un espacio de diálogo sobre cambio climático, y en esta oportunidad vamos a poder escuchar a 3 especialistas de nuestra institución que nos van a contar desde sus respectivas disciplinas sus miradas sobre diferentes temáticas que están relacionadas con el cambio climático. En particular en Latinoamérica somos 20 centros y universidades que estamos llevando a cabo estos seminarios, así que los y las invito también a que ingresen a la página del proyecto que se denomina Solve Climate by 2030. Yo les voy a poner ahora la dirección en el chat, donde van a encontrar la información sobre los otros encuentros que se van a realizar en los próximos días en otras regiones, en otros lugares. Bueno, y les quería contar también, que bueno, antes de darle la palabra ya a nuestros panelistas del día de hoy, les quería contar que el director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, Felipe Castro, nos había enviado un mensaje, un video de bienvenida para todas las personas que estamos participando de este seminario, pero bueno, lamentablemente por razones de mala conexión que tengo yo y que bueno, estuvimos tratando y no va a ser factible, hemos decidido no pasarlo por las dudas que bueno, tengamos problemas mayores, ¿sí? Lamentamos mucho no poder pasarlo y le agradecemos un montón. La gente de este centro ha colaborado fuertemente con la organización de todos los webinars en Latinoamérica, y es una pena que no lo podamos pasar, pero bueno, tenemos temor que se caiga todo el seminario, entonces, bueno. Entonces ahora sí, vamos a iniciar nuestro seminario. Nuestro primer panelista es Emilio Bianchi. Emilio es licenciado en Ciencias de la Atmósfera y doctor en Biología. Es docente e investigador en la Universidad Nacional de Río Negro, y hoy nos va a hablar sobre el desafío de la integración de las renovables en un clima cambiante. Perdón, una cosa que me olvidé que es importante es que vamos a tener un tiempo para las preguntas al final de todas de las 3 exposiciones del día de hoy, ¿sí? Así que si ustedes quieren, a medida que van pasando los diferentes panelistas, ustedes van dejando las preguntas en el chat y nosotros las podemos ir viendo. Y al final vamos a responder todas las preguntas, ¿sí? Así que ahora sí, Emilio, muchísimas gracias. Estás sin micrófono. Está bien, ahí está. ¿Dónde está esto? Acá. A ver, no la puedo poner, por algún motivo no la puedo poner como pantalla completa. A ver, un segundo. Ahora sí. ¿Se ve bien la presentación? Se ve perfecto. Bueno. Bueno, ante todo, gracias por este espacio y gracias a todos los que están participando. Espero que les resulte interesante. Yo en particular voy a hablar de un tema particular que es el desafío de la integración de ciertas energías renovables, que vamos a ver que son las que dependen en cierta medida su producción de las condiciones meteorológicas que son cambiantes,
En particular estoy hablando de energía eólica y solar. Vamos a hablar de por qué pueden representar un problema pensando en la integración de estas energías a un sistema eléctrico de una región, un país. Y también un poco voy a hablar del contexto en el cual se están dando este cambio de tecnologías de generación de energía, ¿no? Voy a poner un poco en contexto y ubicar dónde entran las renovables en diferentes escalas de tiempo. Bueno, para hablar un poco del contexto, esto es algo que la mayoría deben conocer, pero pensando en el cambio climático antropogénico, digamos, el principal forzante de ese cambio climático antropogénico son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y dentro de todas las actividades humanas que producen esas emisiones, la más importante, alrededor de 3/4 partes, varía un poco según la fuente, ¿no? Yo acá puse un ejemplo, pero va a variar un poco según la fuente. Digamos, 3/4 partes de esas emisiones están asociadas a lo que podemos llamar energía, ¿no? Que a su vez la energía se puede desglosar en diferentes tipos de uso, como vamos a ver ahora más adelante. Y bueno, una cosa, de vuelta, esto es un ejemplo y pueden encontrar muchas proyecciones. Esto es digamos, una historia y una proyección de cómo está cambiando la matriz de generación eléctrica a nivel global. Entonces vemos que hay fuentes fósiles como carbón, gas, petróleo, y otras fuentes no fósiles como las represas hidroeléctricas, el nuclear, y vemos cómo en los últimos años, y esto se proyecta hacia el futuro, está cambiando y va a cambiar la composición, y se ve que va a ir ganando en importancia estas energías renovables, que son principalmente eólica y solar. La velocidad, digamos, y el nivel de penetración de esas energías con el tiempo van a depender de muchos factores que son económicos y principalmente y políticos también. Pero bueno, ese es el panorama, ¿no? Ese es como el contexto global. Para poner un poco más en contexto cómo es el tema de las energías renovables. Este diagrama se llama diagrama de Sankey, que lo que muestra parece complicado, pero en realidad está mostrando diferentes fuentes de energía, digamos, tenemos de vuelta las que son fósiles, petróleo, carbón, gas natural, biomasa, y otras fuentes, ¿no? Renovables, geotérmica, solar, hidro, viento, también nuclear. ¿Y a qué digamos, están los flujos de la energía? O sea, ¿a qué se destina la energía? Y hay diferentes usos. Por ejemplo, está la generación de electricidad y calor, también está el uso residencial, comercial, industrial, y el transporte. Podemos ver en este gráfico que los dos nodos más importantes son el transporte y lo que es generación de electricidad y calor. Pero también podemos ver que usan diferentes tipos de energía. El transporte usa más que nada derivado del petróleo, y lo que es generación de electricidad usa un mix, ¿no? En el cual el carbón es importante, el petróleo no tanto, gas natural, y un mix también que incluye las renovables. El tema, acá pensando en la incorporación de las renovables, estos dos nodos implican diferentes plazos para la incorporación de renovables, porque en el caso del transporte, digamos, si bien ya se está perfilando un cambio de paradigma con los autos eléctricos y los autos con celdas de hidrógeno principalmente, digamos, no son tecnologías maduras, y hasta que estén maduras también va a requerir, o sea, y si nosotros imagínense que, uy, disculpen, estaba sonando el teléfono. Imagínense que nosotros tenemos un parque, reemplazamos el parque automotor que está basado en motor de combustión interna por vehículos eléctricos. Tenemos que a su vez cambiar toda la matriz reforzar mucho más la matriz de generación eléctrica, porque va a ser un consumo enorme, y también tenemos que generar una infraestructura para el transporte y carga, ¿no? de esos vehículos. Ahí apago el teléfono, disculpen. Ahí está. Entonces, algo que probablemente suceda, pero en el largo plazo. En cambio, en lo que es generación de electricidad, esa transformación de la matriz de generación eléctrica ya está ocurriendo. Y eso está ocurriendo porque las tecnologías de generación eólica y solar ya están un poco más maduras, y además son competitivas económicamente. Así que
es como que si separamos estos dos usos, se ve como que la penetración de renovables va a tener más injerencia, está teniendo más injerencia y va a tener más injerencia en la generación de electricidad. Esto se ve también en este gráfico. Este gráfico muestra para estos tres usos diferentes, que es calefacción y refrigeración, transporte y generación de electricidad, muestra la penetración de renovables, ¿no? Que en el caso de este es de 10%, en el caso del transporte solamente 3%, en el caso de la generación de electricidad es el 26%. Y además muestra la tendencia, que está estancada en el caso de estos dos usos, y en el caso de la generación de electricidad viene con tendencia positiva. Eso se está verificando en el presente, digamos. Es otro gráfico más que refleja lo que estoy diciendo. Esta es una proyección de qué cantidad de plantas de generación de electricidad van a estar operativas desde el 2014 a 2040, donde se ve que, bueno, acá tenemos, ¿no?, de vuelta las fósiles, carbón, gas, petróleo, nuclear y renovables. Se ve que en ese periodo de tiempo se estima que algunas plantas van a salir de operación y otras van a entrar, y se ve este cambio de composición en el mix de generación, en el cual tienen cada vez más peso las renovables. Entonces ahí ya nos vamos acercando más al problema. El problema en el corto plazo de las renovables es que tienen que incorporarse a un sistema eléctrico de un país o una región, y vamos a focalizarnos más en esa cuestión, ¿no? Lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el corto plazo. ¿Qué es un sistema eléctrico? Un sistema eléctrico es una infraestructura que vincula la generación, que puede ser renovable, acá tenemos las renovables, o puede ser de otro tipo, nuclear o basada en gas natural, con la demanda. La demanda total de un país o una región es la sumatoria de todas las demandas de todos ustedes, más las demandas industriales, las residenciales, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el problema que yo voy a plantear es genérico de cualquier país con sus particularidades, voy a dar los ejemplos de Argentina porque es donde yo más estuve haciendo mis trabajos de investigación, así que, bueno, en el caso de Argentina, a mí me gusta poner este gráfico, que lo encontré hace poco, que es, compara el tamaño de lo que es la red eléctrica argentina con el tamaño de Europa, ¿no? Realmente es una inversión enorme en Argentina, porque la problemática es que casi todo el consumo, gran parte del consumo eléctrico está centralizado en lo que es el centro del país, ¿no? El litoral, centro, Córdoba, Gran Buenos Aires. Pero la generación no necesariamente, o sea, la generación que no depende de los recursos naturales in situ, como la generación nuclear o todo lo que es basado en gas, sí está cerca de los centros de consumo, por lo general, pero la hidroeléctrica, por ejemplo, está en la zona del Comahue, en el litoral, por eso está estructurada de esta manera la red de transporte. Y lo mismo vamos a ver qué ocurre con los parques eólicos y solares, que recién ahora están construyéndose, que están dispersos en todo el territorio. Esto de vuelta es algo que va a variar mucho de acuerdo a país o región que se considere, pero el parque de generación eléctrica que existe en un país, de alguna manera determina cuánto ese sistema eléctrico puede admitir renovables. Y vamos a ver por qué. En el caso de Argentina, más del 60% de la generación es fósil, de ese 60% es casi todo gas natural, después tiene un porcentaje grande de hidráulica, que eso es una gran ventaja, otro porcentaje importante de nuclear, y acá están las renovables, que esto engloba no solo, o sea, principalmente eólica y solar, pero también están las pequeñas represas hidroeléctricas, biogás, que suman mucho menos, ¿no?, en valores absolutos. Y esto es digamos, la evolución histórica de la composición de la matriz de generación eléctrica en Argentina. Acá está, bueno, lo azul es hidroeléctrica, lo amarillo nuclear, y todos estos colores entre rojos y bordeaux son diferentes fuentes térmicas. Térmicas me refiero a que principalmente basadas en gas natural. Hasta los años 90 había la importancia de la hidroelectricidad era muy grande, y después eso quedó estancado y se creció desproporcionadamente todo lo que es generación térmica basada en combustibles fósiles. Recién en los últimos años se están asomando las renovables, ¿no? Bueno, acá es un mapa de la distribución de los parques eólicos y solares. Están donde es mejor el recurso. En el caso de los parques eólicos, los puntos azules están en el centro y sur del país, la Patagonia.
Y los parques solares están en todo lo que es el NOA y Cuyo. Bueno, estos parques son, algunos existen, algunos están en construcción y otros son proyectados. Esto está un poco desactualizado porque creo que hubo alguna que otra, ¿cómo se llama? Alguna licitación más, pero está bastante actualizado. Bueno, ¿qué es la demanda eléctrica? Para seguir metiéndonos en el problema. La demanda eléctrica, como les había dicho, es la sumatoria de todas las demandas, de todo lo que consumen o sea, cada uno de nosotros, más los grandes usuarios que pueden ser industrias, etcétera, etcétera. El tema con la demanda es que tiene ciclos de variación, que digamos, no es constante ni tampoco es algo muy aleatorio. Esto es algo que también es medio parecido en todos los países, pero tiene una curva diaria importante. La demanda eléctrica es mínima a la madrugada, aumenta a la mañana, cuando todos nos despertamos, prendemos las luces, nos vamos a trabajar, es más o menos constante a lo largo del día y por lo general tiene un pico nocturno. También tiene ciclos estacionales, que eso va a variar de acuerdo a la región. En nuestro caso en Argentina, como es un país de latitudes medias, tenemos más consumo en verano por refrigeración y más consumo en invierno por calefacción, pero también hay variaciones semanales, que tienen que ver con que los fines de semana hay menos actividad y con que, por ejemplo, si en verano pasa un frente frío, baja la temperatura, va a disminuir el consumo, ¿no? Así que varían diferentes escalas temporales. Como vamos a ver, estas renovables que dependen del clima no necesariamente se acoplan a la demanda, sino que producen más, obviamente, cuando el recurso es mayor. Bueno, esta demanda eléctrica se abastece, el administrador de la red eléctrica la abastece de una manera bastante organizada. ¿Por qué? Porque dentro del parque de generación de los países, de cualquier país, en el caso de Argentina, hay máquinas que están diseñadas para operar a potencia constante. Un reactor nuclear no puede variar su potencia, ni se puede apagar y prender en un día para atender pico de demanda, sino que es algo que opera a potencia constante. Pero la contraparte de esa poca flexibilidad es que es barato su operación. El costo de operación es relativamente barato. En cambio, otras fuentes de generación que se acomodan a las variaciones que son más flexibles, por lo general son más caras. En el caso de Argentina, acá vemos que tiene lo que se llama hidráulica de punta. Eso es una ventaja, porque si no estuviese eso, estas variaciones se tendrían que abastecer con máquinas que son muy flexibles, como esto que está acá, que vemos en la punta, que es TG, que es turbogás, pero que son muy caras en la operación y que aparte generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, todo esto requiere una planificación y una optimización principalmente para reducir costos, pero también, en definitiva, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo ideal con esto, con esta curva de demanda, lo ideal sería que sea lo más plana posible. ¿Por qué? Porque si hay poca diferencia entre el mínimo y el máximo, se puede abastecer un mayor porcentaje de esa demanda con máquinas, estas máquinas que se llaman de base, que que son poco flexibles, pero que son más baratas en la operación. Mientras más empuntada sea la demanda, o sea, mientras más diferencia haya entre el mínimo y el máximo, más difícil va a ser, y más caro, y más contaminante. Entonces ahí ya nos seguimos acercando al problema de las renovables. Bueno, esto es algo medio obvio, ¿no? Este es un gráfico que muestra cómo el recurso solar, esto está hecho para Gran Bretaña, pero es extrapolable a cualquier lugar del mundo, tiene mínimos, este recurso tiene un mínimo en invierno, un máximo en verano, y también un ciclo diario. Además de estos ciclos, la producción de esta fuente de energía se ve afectada por las variaciones en la nubosidad, que dependen de las variaciones meteorológicas. En el caso de la velocidad del viento, no es tan obvio para nosotros, para todo el mundo, no es tan obvio que tenga estos ciclos tan marcados como el Sol, pero tiene ciertos ciclos que van a depender del sitio que consideremos, pero tiene. Por ejemplo, este es el espectro de variabilidad de la velocidad del viento. Esto es medio genérico, pero por ejemplo, tiene un pico de variabilidad alrededor del minuto, que está relacionado con la microturbulencia, uno alrededor del día, que está asociado al calentamiento y enfriamiento de la superficie terrestre, otro alrededor de 4 días, que tiene que ver con los cambios de tiempo meteorológico, y otro alrededor del año, dependiendo de la zona en la que estemos. Si es una que tiene estacionalidad, va a presentar una variación.
Entonces, queda planteado el problema. La oferta de estas renovables no siempre va a coincidir, no necesariamente coincide con la necesidad de la demanda eléctrica. Entonces, voy a graficar este problema con un caso de estudio que es algo que pasó en California, que en California tienen esta curva de demanda, que es la curva roja, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Acá están las horas, y esto es la potencia requerida en megawatt. Ellos vieron que a medida que estaban instalando mucho potencia solar y que iban a tener un problema, porque la potencia solar tiene un máximo alrededor de las horas del mediodía, justo cuando hay un mínimo de demanda. Entonces tenían un sobrante de energía que, ¿qué hacemos con eso? Y aparte va a haber otro problema que lo voy a mostrar en la siguiente. Si hubiese un sistema de almacenamiento robusto, por ejemplo, bueno, está en otra diapositiva, pero por ejemplo un parque automotor con baterías que se pueden cargar en ese horario, eso podría de alguna manera mejorar este problema, pero hoy en día esto es un problema. Este gráfico lo que muestra, acá tenemos la curva de demanda, tenemos varias curvas de demanda, pero esta es la demanda residual. ¿Qué es la demanda residual? Es la demanda de energía de integrada de todos los usuarios, menos la oferta de las renovables. Entonces se plantean diferentes casos, ¿no? Acá tenemos para el 2012, es la demanda de energía sin oferta de energía solar. Y a medida que esta curva se va modificando hacia abajo, es porque estamos restando cada vez más potencia solar. ¿Qué sentido tiene la demanda residual? Bueno, es la demanda que tienen que abastecer todo el resto de las fuentes de generación de energía eléctrica que no son las renovables. Entonces, el problema acá, que a medida que se van incorporando cada vez más paneles solares, la demanda total a ser suministrada por otras fuentes de generación queda súper empuntada. Entonces es un problema, va a ser más caro, más complejo y más contaminante suministrar energía para esta demanda. Este caso de estudio se llama la curva del pato, porque a medida que se incorporan más paneles, se termina apareciendo un pato. Entonces, bueno, como planteaba antes, ¿no? La pregunta acá es, ¿cómo hacer para que no suceda esto? Para que la oferta de renovables coincida lo más posible con la demanda, para no tener esta situación, y en todo caso también se puede plantear la pregunta de qué hacer con este superávit de energía, ¿no? Si hubiera, el día de mañana, cuando haya un parque de automotor con baterías, se pueden cargar en ese horario, se puede disminuir el problema. También, bueno, hay otras soluciones que se pueden aplicar en mucho menor escala. Por ejemplo, hay unas centrales hidroeléctricas que se llaman de bombeo, que lo que pueden hacer es, cuando hay poca demanda o mucha oferta de renovables, pueden bombear agua hacia la represa, de vuelta, hacia arriba. Es una manera de almacenar energía. Otra manera de lidiar con esto es hacer combinaciones de renovables para que coincidan, para que sean lo más chatas posible en el tiempo, o que coincidan con la curva de demanda, ¿no? Por ejemplo, acá hay un caso de estudio para Brasil, pero también se han hecho en otros lados, donde ellos encontraron una buena complementariedad en la escala estacional entre los parques eólicos, la velocidad del viento, principalmente acá en el noreste están los parques eólicos, con los caudales de los ríos en las zonas donde están las represas, que es principalmente la cuenca del Paraná. Es una buena complementariedad. En el caso de las represas hidroeléctricas, un país, una región que tiene represas, es una ventaja para la incorporación de renovables, porque digamos, es una forma es como una especie de buffer, porque cuando hay mucha oferta de renovables pueden turbinar menos agua y guardarla, almacenar energía, y viceversa, ¿no? En el caso de Argentina tiene una buena cantidad de hidroeléctrica, entonces sería una ventaja. Otra manera de lidiar con esto es la agregación geográfica. ¿Qué significa esto? Acá tenemos, en este gráfico lo que muestra a la izquierda es la producción de energía para una sola turbina, que vemos que en el tiempo es muy variable. ¿Por qué? Porque hay momentos donde va a haber viento y otros que no. A medida que vamos integrando cada vez más turbinas y parques eólicos, y si están distantes geográficamente mejor, vemos que la producción de esos parques, la sumatoria, es más constante. Y eso, bueno, sencillamente, trayendo el caso de Argentina, son pocas las situaciones meteorológicas donde tenemos situaciones de calma en todo el país. Por lo general se compensan las zonas de poco viento con zonas de mayor viento. Entonces, ahora finalmente voy a mostrar algunas cosas que estuvimos
estudiando con unos colegas acá en la Universidad de Río Negro que nos interesaba este tema, así que miramos un poco el recurso y estamos como tratando de empezar a pensar en estos problemas. El recurso eólico, en este caso es el recurso eólico. La verdad que es muy bueno, especialmente acá lo que está en estos paneles de acá son factores de capacidad, que el factor de capacidad viene a ser una medida de qué porcentaje del tiempo una máquina está generando potencia a su potencia nominal, digamos. Viene a ser una medida de cuán fuerte y constante es el viento. Son valores realmente altísimos, 60% es de lo más alto que hay a nivel mundial. O sea que el recurso es bueno, pero acá en estos mapas, los de arriba, tenemos la velocidad del viento y acá está la dispersión del viento, o sea, cuán variable es. Vemos que es proporcional, o sea que si bien desde el punto de vista de un operador de un parque eólico va a ser bueno tener un parque eólico en la Patagonia porque va a poder vender mucha electricidad, desde el punto de vista del administrador de la red eléctrica es un poco más problemático porque significa que va a tener una máquina o un parque que va a generar con mucha variabilidad en el tiempo. O sea que son cuestiones que hay que pensarlas en otra escala, ¿no? También miramos un poco, por ejemplo, acá tenemos la demanda de energía diaria y miramos para diferentes regiones cómo es la curva promedio de velocidad del viento. Si bien esto es muy variable, nos da una idea de que hay regiones donde la velocidad del viento, o sea, el recurso eólico, se acopla mejor la demanda que otras. Y finalmente, este gráfico es un poco complicado, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Planteamos una optimización pensando en futuras incorporaciones de renovables, ¿no? En este gráfico, en el eje X, tenemos este porcentaje es el porcentaje de incorporación de renovables al sistema nacional, ¿no? Va de 10% de 10%, 0, 10, 20, 30 hasta 40%. Y en este gráfico de acá es la dispersión, o sea, la variabilidad de la demanda residual. Volviendo al gráfico del pato, nosotros lo que queremos es la demanda residual que sea lo más plana posible. O, pensando de otra manera, que las renovables que la oferta de renovables sea lo más parecida a la curva que tenga una buena correlación con la curva de demanda. Entonces lo que muestra la línea punteada es cómo aumentaría la variabilidad de la demanda residual si se siguiese incorporando potencia de acuerdo al patrón geográfico que llevan hasta ahora los parques existentes, si no se modificaran nada. Y nosotros planteamos una optimización de eso, o sea, combinar los parques eólicos y solares de una manera de reducir esa variabilidad. Entonces lo que da es que si bien aumenta la variabilidad de la demanda residual a medida que aumenta el porcentaje renovable, lo hace en menor medida. Es una aproximación y es una manera que se nos ocurrió a nosotros de encarar el problema, pero digamos, hay mucho para pensar en esta cuestión de combinar las renovables para que sean lo menos problemáticas posible. Bueno, y finalmente, una de las consignas de la charla era dar alguna recomendación, digamos, para reducir los efectos del cambio climático. Si bien mi charla está pensada más en una escala más grande, más pensada. Mi charla no, digo, mi trabajo más pensado en pensar el sistema eléctrico desde el punto del administrador, de la red. Hay cosas que se pueden hacer como usuarios, y una es tener conciencia de los aparatos que usamos, del consumo que tienen, y que también no es lo mismo el momento en lo que los usamos, ¿no? No es lo mismo usar un aparato que tiene un consumo muy alto en la hora punta de la demanda que en otra hora. Está bien, es difícil plantear que uno prenda el lavarropas a la madrugada, pero quizá cuando vengan aparatos con el Internet de las cosas que en algún momento va a llegar, esas cosas se pueden programar y optimizar bastante esto como para que la curva de la demanda sea lo más plana posible y tener un sistema más barato, más eficiente y menos contaminante. Bueno, hasta ahí llegué, no sé cómo estuve de tiempo. Perfecto, Emilio. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, súper interesante y la verdad que hay un montón para... Esperen que aprenda mi video también. Hay un montón como para seguir explorando por ahí, la verdad que es todo un tema, ¿sí?
cuando se plantean ciertas soluciones y no se hace un buen análisis, a veces no nos damos cuenta de la complejidad que hay detrás de cada una de las soluciones, ¿no? Bueno, como les dije, las preguntas, creo que todavía no hay preguntas, pero vamos a responderlas al final. Así que ahora vamos a pasar a nuestra segunda panelista, que es Paula Páez. Paula es ingeniera química, magíster en ingeniería ambiental, docente investigadora en la Escuela de Producción Tecnológica y Ambiente de la sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro, y también es directora de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de esta universidad. Y en esta oportunidad, Paula nos va a hablar de cambio climático y calidad de aire. Así que bueno, gracias, Paula. Bueno, ahí comparto pantalla. Dale. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, para que voy a... Bueno, primero, antes que nada, agradecerte, Noelia, por la convocatoria. Por ahí me sorprendió un poco, pero está bueno que empecemos a conversar estos temas. Me gustó esto del diálogo, de poder crear algo, un ida y vuelta. Entonces, cuando lo charlé con vos, cómo introducir este tema, yo trabajo en la parte de calidad de aire, tiene que ver con la parte de cambio climático, pero bueno, quería compartir un poco mi visión, compartir lo que estamos haciendo desde el área de investigación, pero también desde el área de docencia. Entonces, bueno, acá un poco va la presentación. Bueno, acá les estoy mostrando emisiones. ¿Sí? Nosotros con la revolución industrial, el mundo generó un gran avance productivo, y esto generó allá emisiones. Entonces, con el tema de calidad de aire, lo que hacemos es estudiar justamente estas emisiones, cómo impactan, cómo se transportan, y qué posición, qué efectos tiene sobre la salud y sobre el medio ambiente. Entonces, eso es lo que tratamos cuando hablamos de calidad de aire. Estas emisiones impactan no solo sobre la salud, sobre las personas, también impacta sobre el medio ambiente. Y acá hablamos del cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando del calentamiento global. Y este calentamiento global está referido a un efecto que nosotros denominamos efecto invernadero. Este efecto invernadero, lo resumo básicamente, la luz solar irradia energía a la Tierra. Esta parte de esta emisión, de esto que recibe, vuelve a la atmósfera, pero parte queda absorbida por gases que hacen que la temperatura a nivel superficial de la Tierra se mantenga en promedio a 15 grados. Si no estuvieran estos gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería mucho más baja, sería de menos 18 grados. Entonces, este proceso se da de manera natural. Ahora, lo que se observó es que hay una tendencia mundial al calentamiento, y esto se debe a la intensificación de este proceso natural. Este efecto invernadero hay que aclararlo, es un efecto que se da de manera natural, pero que hay gases que son antropogénicos que hacen que aumente esta temperatura. Los gases que contribuyen al efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, metano y compuestos organoclorados. Esa es la causa. La evidencia, bueno, la conocemos, el aumento de la temperatura. Muchos de los investigadores afirmaban que este calentamiento global tenía que ver o estaba asociado con la radianza o con la energía que transmite el Sol. Y acá yo les muestro un gráfico donde muestra esta radiación solar, bueno, acá las líneas más delgadas muestran la radiación solar anual,
Vemos que la radiación solar, la amarilla es la radiación solar, la línea roja indica la temperatura de calentamiento, y lo que vemos que en esta radiación que recibimos del Sol tiene ciclos, tiene altibajos. En esta temperatura, vemos que hay por hasta 1960, vemos que esta variación de estos altibajos de la energía que recibimos del Sol está acompañado de este cambio de temperatura. Pero a partir de 1960, este cambio de temperatura a nivel superficial fue en aumento. Otra de las evidencias es un trabajo de la Organización de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, donde grafica cuáles son los niveles de dióxido carbónico atmosférico en la zona de Hawái, donde vemos un franco aumento. Otra de las mayores evidencias es el retroceso de los hielos continentales, la extensión del hielo marino. Acá vemos un gráfico donde representa a partir de 1978 hasta la actualidad, a partir de mediciones satelitales, cómo fue variando la extensión en millones de kilómetros cuadrados del Ártico. Vemos en el 2012 es el pico más bajo de la extensión del Ártico. Después, a través de otros datos satelitales, se pudo cuantificar la masa de los hielos presentes tanto en la Antártica como en la Groenlandia, y vemos que desde el 2002, que se empezó a hacer estas determinaciones, hay un franco disminución de esta masa de hielos terrestres. Hay un organismo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que se creó en 1988, es un organismo creado por la Organización de Naciones Unidas y por la Organización Meteorológica Mundial. Lo que buscó es dar evidencias objetivas a esto que estaba pasando. Y bueno, este es un informe de este organismo, del IPCC, y lo que hace es una distribución de estas emisiones según los diferentes grupos de países. Y nosotros vemos que, este es un informe del 2004, donde vemos que América Latina aporta el 10,3% en toneladas de emisión de dióxido de carbono per cápita. Ahora, vemos que lo que aumentó fue la presencia de estos gases, que modificó el balance de radiación del mundo, y lo que se estudió también, lo que estudió este organismo, es cuál es el forzamiento radiactivo, cuál es la cantidad de radiación que cada una de estas sustancias toman. Bueno, los gases de efecto invernadero son los que tienen mayor absorbancia de radiación, pero también estudiaron diferentes otros contaminantes que están presentes en el ambiente, como son los aerosoles. Bueno, y el balance es que hay un comportamiento antropogénico neto de aumento de absorbancia de la radiación por parte de estas sustancias que están presentes en la atmósfera. Ahora, esto es a nivel global. Ahora, ¿qué pasa acá en Argentina? Yo acá les quiero compartir, es un trabajo hecho por Pulifiato con su grupo de investigadores, es una publicación del 2017, donde hace un inventario de emisiones del sector energético del año 2014, donde tomó diferentes sectores que generan electricidad, refinerías, producción de cemento, el transporte y residencial, y incluyó diferentes de este balance de emisiones, incluyó los gases de efecto invernadero, los gases que generan el ozono troposférico. Hay dos tipos de ozonos, el ozono estratosférico, que es lo que nosotros conocemos como la capa de ozono, pero hay un ozono estratosférico que es a un nivel más bajo, que se considera un contaminante,
y otros contaminantes como el dióxido de azufre, PM10 y PM2,5. Bueno, de este balance energético lo que determinó que los que mayor aportan los gases, estas fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, es el sector del transporte, sigue el de generación eléctrica, el residencial y el comercial, y por último las refinerías y producción. De este trabajo a mí lo que me interesó o me gustaría mostrarles es este gráfico donde muestra el consumo, la actividad y las emisiones del sector del transporte. El primer gráfico, el gráfico A, lo que muestra es cómo es la distribución espacial de la venta en metros cúbicos por año de gasolina. Y bueno, vemos, la mayor concentración está en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en nuestra zona, yo soy del Alto Valle, vemos que, bueno, hay un consumo importante. Este consumo, este gráfico está asociado también con los kilómetros recorridos por año en diferentes zonas del país, que son los que generan esta emisión. Bueno, y si miramos las líneas rojas o bordós, son las más, las que tienen mayor consumo, y vemos que nuestra zona, nuestra zona de Río Negro tiene zonas elevadas que están relacionadas con esta mayor emisión. Bueno, después otro gráfico es el sectorizó cuál es la contribución de las emisiones, las agrupó por cada uno de los sectores, aquellos que aportan los gases de efecto invernadero, los que son precursores de ozono, y los que afectan la calidad ambiental, como el ozono, el dióxido de azufre y PM10. Bueno, en todas estas, la mayor preponderancia de los gases de efecto invernadero está el sector del transporte, y vemos que después sigue el sector de electricidad y el sector de electricidad. Bueno, ahora, vimos que están los gases de efecto invernadero que afectan al cambio climático, pero también la presencia de aerosoles generan un cambio climático. La interacción aerosol-radiación puede generar dos situaciones. Puede generar una situación que el aerosol, por el tamaño, por la distribución, por la geometría, por el color, absorba parte de esta radiación y genere un enfriamiento, o el proceso al contrario, que sea un proceso absorbente que genere un calentamiento. Entonces, bueno, esto generó esta presencia de aerosoles en en el ambiente, generó poder estudiar la presencia de aerosoles en situaciones criósferas, que sería en la nieve. Y lo que se observó, y acá voy a representar un estudio que ha hecho en Argentina, en Mendoza, en la zona de Tunuyán, que la presencia de estas partículas que absorben la radiación genera como efecto una mayor reducción de la capa del glaciar. O sea, lo que varió es el albedo. El albedo es lo que se denomina el porcentaje de transferencia que transmite una partícula. En general, las partículas blancas tienen mayor valor de albedo y las partículas más oscuras tienen un valor menor, y la presencia de estas partículas oscuras en la nieve genera que se absorba mayor radiación y genera el proceso de reducción de la capa de nieve. También lo que se observó es que las emisiones se dispersan, estos aerosoles se dispersan, y también se encontraron en diferentes, en la cordillera, concentración de diferentes metales pesados que son como origen, el origen como fuente de emisión es la industria minera o la industria de transporte. Los contaminantes que se trabajó en este estudio es el cobre, plomo y zinc. El zinc está asociado a la emisión por transporte, y el cobre y el plomo a la emisión minera. Bueno, otro de los estudios que se ha hecho
es, en nuestra Patagonia, es por procesos de certificación que ocurren en varios sectores de nuestra Patagonia, y por la cercanía que hay al mar, es que al ver procesos de certificación hay una mayor movilización de este material como aerosol, que incide en el mar, y esta incidencia en el mar produce diferentes efectos que se estudian. Este trabajo es una publicación reciente donde evaluó el potencial de utilización del hierro proveniente de esta movilización del aerosol del suelo patagónico al mar. También para evaluar cuál es el impacto que produce, ¿no? Acá también les voy a compartir que nosotros hemos trabajado en el estudio de las emisiones de minería a cielo abierto para evaluar el potencial de emisión de cada una de estas actividades. Estamos en una zona donde hay presencia de volcanes, donde en nuestra zona nos vimos afectados por estas emisiones. Bueno, ¿cómo influyen las erupciones volcánicas en el cambio climático? Bueno, lo que se observó que con una erupción volcánica hay presencia de cenizas, mayormente de dióxido de azufre, y la presencia de cenizas y dióxido de azufre reduce el albedo y hace que la temperatura a nivel superficial se disminuya, porque, bueno, absorben esta radiación. Entonces, a nivel suelo, se observa un enfriamiento global. En este estudio que comparto, cuantificaron una reducción de 0,2 y 0,3 grados en un periodo de hasta 4 años, es este estudio, y un aumento de la temperatura por encima de la capa de dispersión. Bueno, hay estudios que reflejan este efecto de disminución de la temperatura global, de efecto de disminución por la presencia de dióxido de azufre, pero también la cercanía de volcanes a diferentes glaciares hace que ese calor o esa erupción que son, en algunos casos son constantes, produce una disminución de los glaciares. Nosotros estamos investigando con nuestro grupo las emisiones del volcán Copabu, que es un volcán que está activo, donde evaluamos a través de teledetección y otras técnicas las emisiones de dióxido de azufre y de cenizas volcánicas. Primero vimos las causas, vimos los efectos que producen, vimos cuál es la situación qué pasa con las emisiones. Vamos a ver el efecto, y el efecto en el ambiente es que hay un mayor aumento de la quema de biomasa, se observan procesos de certificación en diferentes zonas por la presencia o por las anomalías térmicas que se dan en la Tierra, ¿no? Estas imágenes son de nuestra zona. Esto es una inundación en Comodoro Rivadavia, esta es nuestra meseta patagónica, y esto es nuestra cordillera. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional registra estas anomalías térmicas. Acá les represento un gráfico donde, bueno, están las anomalías de temperatura media anual desde 1960, y donde vemos que desde el año 2007 hay un aumento constante de estas anomalías térmicas. Y el año 2019 fue uno de los años más cálidos de este periodo. Estas anomalías térmicas lo que hace es que hayan eventos climatológicos más extremos, que generan déficit de precipitación, que nos afecta en nuestra Patagonia, en nuestra zona, y eventos más cálidos, ¿sí? Entonces se observa cambios de temperatura y procesos de déficit de precipitación. Estos efectos tienen impacto en nuestra industria. Entonces, acá yo les comparto 2 trabajos donde evalúan cómo impactan en la agricultura estos cambios climáticos. Bueno, la conclusión de Barrio y su grupo de trabajo
es que para las especies de hoja perenne no genera un impacto profundo estas variaciones térmicas, principalmente por el invierno, no hay producción, no es el momento donde o sea, el mayor impacto, el mayor cambio climático se da en el invierno, no va a producir un efecto sobre la hoja caduca, va a ampliar, va a permitir esta modificación de las temperaturas, va a permitir el ingreso de nuevas especies, va a ampliar la producción de la agricultura hacia otros nuevos horizontes. Eso por un lado, pensando en nuestro valle. Ahora, si pensamos en la producción ovina, les comparto un trabajo en el cual lo que se estudia es el impacto en el desarrollo del forraje. Entonces, como en la gramilla, que la gramilla es el forraje es el alimento para la producción ovina, y que, bueno, estos cambios extremos de temperatura y este proceso de menor precipitación, lo que va a generar una menor presencia o menor producción de este forraje, que va a impactar en la producción ovina extensiva. Estos cambios de temperatura generan cambios en la producción ganadera y en la producción agrícola, pero también genera cambios en la presencia de los microorganismos que están presentes en el ambiente, genera otras condiciones. Entonces, lo que se proyecta este trabajo, lo que evalúa es que van a variar, por el efecto de estas temperaturas, de estos cambios de temperatura, va a variar la presencia de microorganismos o de patógenos que están presentes en el aire. Lo que dice que van a haber cambios. Va a haber presencia de otras especies, de otros microorganismos que antes no estaban presentes, y va a variar la dispersión de estos microorganismos en aire. Este es un trabajo donde vemos que actualmente Argentina está trabajando en el transporte y en el depósito de estos productos, de estos bioaerosoles, que son el bioaerosol es la presencia de material biológico en un material particular. Nosotros, acá, por trabajos que se han hecho dentro de la escuela, vemos este trabajo de Temperini, hace una evaluación de la presencia fúngica, es como un inventario de material fúngico que está en la producción agrícola, básicamente la producción frutícola, y acá comparten un trabajo en el cual ven la presencia de una nueva especie que afectó la fruta que estaba almacenada, o sea, a la aparición de una nueva especie fúngica que hasta el momento no se había visto. Un poco la incidencia, los autores la asignan a este cambio climático o a esta modificación de las temperaturas en el valle. Acá les quiero compartir, son dos trabajos. Nosotros, una de las líneas de investigaciones que tenemos es justamente evaluar la dispersión de los aerosoles, los bioaerosoles, porque bueno, justamente esto, si bien hay estudios donde evalúan posibles cambios en la presencia de nuevas especies, de nuevos microorganismos que puedan afectar a la producción, bueno, también va a afectar la dispersión. Entonces estos son los primeros trabajos donde evaluamos la dispersión de la bacteria Escherichia coli que se da en la actividad de ciclo. Bueno, vimos, un poco resumiendo, qué es lo que se está pasando en nuestra zona, vimos cuál es la evidencia, vimos cuáles son las causas, vimos los efectos, y ahora esta es la meta que tiene el IPCC, es no permitir que llegue al calentamiento global, no supere el 1,5 grados. Lo que dicen que hay evidencia con un nivel
significancia, con un nivel de alto de confianza, de que si no hay ningún cambio es probable que continúe este aumento sostenido del calentamiento global, sostenido de este aumento global. Y se espera este cambio para 2030-2050. Ahora, esto es la tendencia, esto es siguiendo la curva de tendencia, ¿sí? Ahora, si hay reducción de la emisión de dióxido de carbono o la reducción de esta radiación, bueno, este estadio, esta variación puede cambiar. Y acá viene, esta es la meta es reducir, no llegar al 1,5, reducir las emisiones. Ahora, ¿cuáles son las medidas para mitigar estos efectos? Bueno, primero, cambios de estilos de vida. Ser conscientes de que nosotros somos parte de esta solución. Por ahí cuando yo charlo este tema con colegas, muchos colegas me dicen, esto no es un problema que nos toque a nosotros, porque no somos los culpables de la mayor generación de estos gases. Las emisiones son a nivel global. O sea, las emisiones, toda actividad genera emisión, toda actividad genera un impacto, pero nosotros sí somos responsables de hacer este desarrollo de manera sustentable. Por eso estamos hablando hoy de objetivos de desarrollo sustentables. Nosotros sí somos responsables. Entonces, ¿qué cambio de estilo? ¿Qué cambias? ¿Qué prácticas generamos? Bueno, a través de programas de educación. Esto creo que es un primer gran pie a eso. El IPC lo que propuso a través de los diferentes técnicos y científicos, diferentes propuestas de mitigación. Algunas que están comercialmente, que son actuales, y otras tecnologías que son próximas a comercializar. Entonces acá yo resalté algunas cosas. Hablamos de energías renovables, bueno, y dentro de las energías renovables yo señalé la energía hidroeléctrica, la solar, eólica, geotérmica y la bioenergía. También, para pensar en el 2030, bueno, la captura y el almacenamiento de carbono, generar desarrollos que pueden ser a través de desarrollos geotérmicos o geoquímicos, donde puedan capturar el dióxido de carbono, más allá de la presencia de árboles, ¿no? Generar otro en el transporte, generar tecnología de transportes más limpias, también esto de usar la bicicleta, caminar, la utilización de vehículos híbridos, bueno, y acá, bueno, hay para diferentes actividades diferentes propuestas. Yo de acá rescato que estamos hablando de cosas nuevas, estamos hablando de generar bioenergía, de generar producciones sustentables, de mejorar la gestión de la tierra, también estamos hablando de mejorar las especies de los árboles, mejorar la producción de biomasa, generar actividades donde podamos mejorar el proceso de recuperación de desechos orgánicos y minimizar, bueno, minimizar los desechos. Esto es lo que nos propone el IPC. Y Noelia nos dijo, bueno, pero tenemos que, bueno, generar discusión, ¿no? Bueno, yo acá les quiero contar lo que hicimos, lo que estamos haciendo. Noelia contó que soy directora de una carrera donde formamos parte de un grupo de trabajo en el cual hay varios involucrados, varios docentes, docentes investigadores, y les quiero compartir lo que hicimos y lo que estamos haciendo en función de estas propuestas de mejora. Bueno, acá les comparto, esta es la inauguración del Parque Temático de Energías Renovables que se hizo en la planta piloto de acá en la sede de Villa Regina. Esto se inauguró en el 2019. La idea de este parque temático es
que diferentes escuelas de primario, secundario, de otras universidades, vengan a visitar, a conocer diferentes tecnologías que se están trabajando con dentro del marco de energías renovables. Entonces acá les muestro un biodigestor, acá les muestro un estudio de geotermia, el uso, otro tipo de producción orgánica, producción a través de hidroponía. Esto es un molino de tipo Savonius, acá viene un molino eólico, y la idea es visitar, es decir, permitir, bueno, ahora por el tema de la pandemia no recibimos visitas, pero la idea es involucrar a estudiantes de la carrera, de las dos ingenierías de alimento y biotecnología, involucrarlos para que puedan contar de esto que se puede hacer. Esto también, a raíz de este proyecto, esto fue el parque temático fue un proyecto de extensión que lo organizó el director de la planta, Facundo Iturmendi, se asoció con una escuela técnica de Roca el diseño de un molino Savoy. Lo que se hizo es con la universidad, con el doctor Pablo Carranza, y con los docentes y los estudiantes de la escuela técnica, se hizo todo el diseño y puesta en marcha de un molino de tipo Savoy. Estos por esta actividad recibieron un premio en Bariloche. Después, la otra acción que estamos haciendo es el desarrollo de prácticas profesionales supervisadas, donde, bueno, lo que estudian es la digestión anaeróbica y la producción de biogás. Esta es una práctica profesional que terminó, se hizo con el INTA, con el IPAF de Neuquén. El IPAF es un centro donde el INTA trabaja con pequeñas, no me sale la palabra, con productores regionales pequeños. Lo que está en marcha es las prácticas profesionales que tenemos en marcha, es la validación de un prototipo de biodigestor adaptado al clima local. ¿Cuál es la problemática? Nosotros somos una zona fría, entonces el biodigestor necesita otras condiciones de temperatura, entonces, bueno, validar un prototipo que esté adaptado a este clima local. Y después, otra de las prácticas que podemos mencionar es el mejoramiento enzimático de efluentes industriales. Es decir, proponer el desarrollo de enzimas, de estudiar, en realidad no es de proponer, es estudiar el desarrollo de enzimas aplicado al tratamiento de efluentes. Lo otro que hicimos, les comento, fue a través de proyectos finales de carrera. Entonces acá les comparto dos. Este es el diseño de una planta depuradora de aguas residuales, donde la diferencia es que en las propuestas es hacer el tratamiento con microorganismos. O sea, no es una planta convencional como las que vemos acá en la zona. Y la otra es la conversión de residuos en biocombustible. Una de las cosas que nosotros aprendimos a partir de esto, de estar trabajando con el parque temático, con los residuos, vimos que los residuos les cambiamos el nombre. Esto lo aprendí de Marcela y de Facundo. El residuo es un subproducto para producir, por ejemplo, un biocombustible. Entonces, este es un proyecto para convertir aceites vegetales que están en desuso, producirlo como biodiesel. Bueno, y el último proyecto este es un proyecto producción de pectina, a partir de pectina de manzana, a partir del orujo. El orujo, un subproducto de la industria, de la industria juguera, producir una pectina. Este trabajo fue un proyecto final de carrera, que llegó a ser un trabajo asociativo entre la universidad y Jugo Sociedad Anónima, donde una de las autoras desarrolló, implementó esta idea, la llevó a algo concreto, digamos, a llevarlo a una escala industrial. Y bueno, y acá está, Noelia dijo, bueno, nos tenemos que comprometer a algo. Bueno, el compromiso que asumo y que invito a docentes que estén escuchando es
a tomar el tema del cambio climático en la materia. Dar una clase donde este tema lo toquemos, lo abordemos. Yo soy docente de termodinámica, de química analítica, bueno, me comprometo a abordar este tema de cambio climático aplicado a la termodinámica. Así que, bueno, ese es mi compromiso, no sé el tuyo. Muchas gracias, Paula. La verdad que es súper completo. Creo que diste en un tema que es clave, que es justamente el tema de la educación. Acá tenemos dentro de los espectadores, y me imagino que también en YouTube tenemos a muchos estudiantes. Entonces, si bien también está buenísimo que salga de nosotros como docentes, también está bueno que los chicos y las chicas nos exijan, ¿sí?, esta cuestión de empezar a tratar el tema del cambio climático en nuestras diferentes asignaturas, ¿sí? En todas podemos abordar esta temática. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, y ahora sí pasamos a nuestra última charla de este webinar, que va a estar a cargo de Patricio Solimano. Patricio es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de Manejo de Recursos Naturales y de Sistemas de Información Satelital en la licenciatura en Ciencias del Ambiente de la UNRN en la sede atlántica, y además es el director de esta carrera. Y en esta oportunidad, Patricio nos va a hablar sobre peces, pesca y la influencia del cambio climático en la Norpatagonia. Gracias, Patricio. Bueno, gracias. Hice una pequeña presentación. Ahí estamos. Bueno, acá estamos con unas imágenes de nuestro río, así que del Río Negro. Así que vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de centrarnos en ese ambiente, en ese ecosistema, para poder discutir un poquito cómo impacta el cambio climático en nuestra zona y la importancia de la zona. Yo puse peces, pesca y la influencia del cambio climático en la Norpatagonia porque quiero hablar de la Norpatagonia, quiero hablar de ese ecosistema, y yo trabajo con peces y pesca, bueno, desde que arranqué tal vez la universidad, porque sí, en verdad sí, fui yendo cada vez más al norte, arranqué trabajando en Corrientes, termino en la Norpatagonia, me parece fue un buen cambio. Corrientes tenía demasiados mosquitos y demasiada temperatura, esto hace todo un poco más lindo. El clima acá tiene menos mosquitos y el clima más interesante. Así que nada, estamos trabajando en estas temáticas y quiero tratar de darles una perspectiva, que veamos, que discutamos qué le ha pasado a nuestro río en este periodo de tiempo, los últimos 100 años, vamos a ponernos, por ejemplo, y que pensemos qué está pasando con él y por qué es importante dentro de un marco de cambio climático. Entonces, nada, propuse esta charla y quería tratar de discutirlo con ustedes y que nos pongamos a pensar nuestro territorio, nuestro ecosistema, para ver qué podemos hacer al respecto y cómo podemos trabajarlo. Entonces, el título fue así, amén de que seguramente lo más relevante para todo esto, los peces van a ser casi como una anécdota, pero lo más relevante va a ser discutamos la Norpatagonia y el cambio climático, que es donde estamos y es algo que van a ver que por lo menos para los peces es bastante relevante, amén de que para toda la fauna, toda la biota, es muy, muy relevante la zona donde estamos. Entonces, tocando esto, vamos a tratar de charlar por qué la Norpatagonia. Se llama una pregunta, ¿por qué Norpatagonia? Nosotros tenemos en el mundo lo que se llama regiones biogeográficas, o lugares donde los ecosistemas y la fauna y la flora son más o menos homogéneos y dan como una estructura que se llaman regiones biogeográficas. Nosotros estamos en una región que se llama la neotropical. Este es un esquema bastante escueto, tiene errores, incluso hay zonas que están en algunos esquemas y en otros no. Fíjense, este esquema es un poco más interesante, más lindo parece. El norte de África parece ser que es más parecido a Europa, o sea, lo que sería el Mediterráneo es un ecosistema más o menos homogéneo, eso es lo que está planteando eso. Eso se llama el Paleártico, una bioregión se llama Paleártica. Después ahí la parte de África, fíjense que apareció una región 6 ahí abajo que se llama la región etiópica, que es Sudáfrica, que contiene sus características, su fauna, de unos organismos muy extraños, muy interesantes. Pero Sudamérica acá se dividió en dos, en este nuevo ecosistema, en este nuevo esquema biogeográfico.
Sudamérica tiene la región 2 y la 3, fíjense que donde estamos nosotros particularmente hay como un choque entre los dos celestes o grisáceos, que divide lo que se llama la región neotropical de la andina, o andina patagónica se suele llamar también. En el otro esquema era toda la neotropical, es lo más común generalmente encontrar que toda Sudamérica se encuentra en una sola región, un ecosistema macroscópico donde su flora y su fauna debería ser más o menos homogénea, pero se está empezando a discutir que la Patagonia es tan diferente al resto de Sudamérica que podría ser una región biogeográfica directamente aparte en este esquema por lo menos. Entonces, nada, me parece que la Norpatagonia tiene algo de importancia en esto. Vamos a ver algo que salió hace poquito, es de Arana y colaboradores en el 2020, salió, está en la revista Lilloana, es un compendio muy interesante, donde están todas las regiones del planeta, y se trabaja muy bien las regiones de Sudamérica, donde tenemos que hay una zona roja ahí en el medio, que es donde estamos nosotros, que se llama zona de transición sudamericana. O sea, lo que antes eran dos cosas separadas y que había una línea tajante, acá lo que plantea Lana es una zona de transición que se viene discutiendo, que es muy interesante. No tiene un eje central en peces, tiene principalmente con flora, y teníamos una región neotropical hacia el norte y una región andina o andino-patagónica, la podemos llamar para que sea más fácil para nosotros los patagónicos, una región patagónica al sur, andino-patagónica al sur. Bueno, acá podemos frenar un poco y ponernos a discutir por qué se da esta distribución o por qué cambia, los ecosistemas cambian tanto como para tener que discriminarlos en esta zona. En Sudamérica es un continente expandido norte-sur muchísimo, entonces si está algo expandido, un territorio tiene una distribución norte-sur, lo que implica es que hacia el norte, o sea, bueno, en nuestro caso, ¿no?, que estamos hacia el sur del Ecuador, hacia el norte vamos a tener mayor temperatura y hacia el sur cada vez va a ir disminuyendo la temperatura, ¿no? Nos vamos acercando al polo y vamos a ir disminuyendo la temperatura. Entonces la fauna, los ecosistemas, la flora, las comunidades que viven ellos están reaccionando a la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ecosistema hacia el norte, claramente influenciado, podríamos decir, por el Amazonas, una selva, una gran distribución, una gran cantidad de especies, por ejemplo, lo vamos a ver mejor. Y después tenemos hacia el sur una zona claramente más fría. Todos vivimos en la Patagonia, hemos ido también más al sur, y sabemos que los inviernos acá no son una cosa tranquila, ¿no? Entonces quedaría en el medio una zona de transición sudamericana. Hay otras zonas de transiciones en el mundo, por eso este grupo de trabajo de Arana trabaja este tipo de zonas de transiciones muy bien, es muy interesante. O sea, lo que está planteando es que las dos regiones no es algo tajante, no es algo cortante, no es algo, una línea, acá hay una cosa, si hay otra. Como todo en la biología, hay un continuo, digamos, ¿no?, de cuestiones más que nada físico-químicas, ambientales, que afectan a la biota y a la flora. Entonces vamos a ir teniendo diferentes comunidades. Pero hay una zona de transición muy relevante justamente donde estamos viviendo nosotros, o sea, y donde está nuestro río Negro. Esto es un foco, un zoom un poco más hacia lo que es la Argentina, donde trabaja otro tipo de ordenamiento, se llama provincias, lo que vemos en color se llaman provincias ictiogeográficas. Ahora sí, estamos hablando de peces. Lo interesante de este esquema, que es de López 2008, es que el Río Negro queda dentro de la Patagonia y el Colorado queda dentro de una zona que se llama Andino-Cuyana. O sea, esa zona de transición tiene dos ríos que parece ser, porque esto ya sí es ictiográfico, o sea, es de peces, es una estructura de que estamos dividiendo las comunidades de peces por parecidos, lo violeta se parece, lo amarillo se parece. Entonces parece ser que justamente en esa zona de transición, en los dos ríos, habría fauna diferente. No, entonces se llama provincias ictiogeográficas argentinas, y nosotros tenemos que hacer foco, me parece, en lo que es el río Colorado y el río Negro, ¿no? El 11 ahí es el río Negro, tiene esa línea ahí abajo que está para SAO, no sé por qué, en este gráfico, esa está así en el trabajo, y después el río Colorado es ese río que está ahí el 9. SAO de San Antonio, no, perdón. Entonces, nada,
hay una zona ahí en el medio donde la temperatura norte a sur parece que hay una influencia, nuestros ríos están en esa zona, nuestra fauna está ahí. Esto es lo que también lo que propone Arana con el zoom, o sea, el mismo que vimos hoy con esa zona de transición sudamericana, y que sería esto más rosáceo, que también, o sea, internamente esas regiones neotropical tienen una división, no son provincias, son ecorregiones, lo que hay acá adentro, pero tiene subdivisiones de fauna y ecosistemas y comunidades diferenciales, nosotros podemos ir identificándolas, o sea, haciendo el zoom, vamos identificando que la fauna cambia, ¿no? Pero bueno, la zona ahí rosa parece ser que por lo menos para las plantas, parece ser algo más o menos homogéneo, que es donde están nuestros ríos, ¿no? Principalmente. Bueno, ahora, ¿por qué los peces? ¿No? Ya más o menos ubiqué a la Patagonia y a nuestros ríos en ese contexto, donde la temperatura parece ser algo extremadamente relevante. Y ahora, ¿por qué los peces? No, este es un trabajo de Albert y Reis muy famoso sobre ecorregiones. Es otro ordenamiento, no está dividido tan hacia arriba en regiones, esas dos macroregiones. Esto va mucho más al zoom. No es relevante ahora, pero sí es relevante porque tiene este gráfico que marca la riqueza de especies. O sea, la cantidad de especies de peces que tienen estas zonas. Entonces, fijamos, nuestro río Negro estaría en la zona 3, 4, 8 y está en celeste. Tiene de 3 a 23 especies nuestros ríos. Puede ser mucho, pero si vamos a la zona roja, al Amazonas, la zona más abundante de peces del planeta, el neotrópico, donde la abundancia de peces es extremadamente alta, es la zona más abundante de especies. Había una época cuando yo era estudiante que seguía una revista llamada Zootaxa y tenía un contador de especies. Iba pasando la cantidad, era brasilera, y tenía pasando cuánto pasaba. Parecía un velocímetro, la cantidad de especies nuevas que descubrían en el Amazonas, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene 400, 500, 600, 700 especies en algunos ríos, ¿no? O sea, para contar que la Patagonia tiene 23, es un poco acotado la cantidad, lo que tenemos en Patagonia. Pero entonces, estamos en una zona muy particular climática, en una zona donde los ríos tienen ciertas características relevantes, y una zona de muy poca diversidad. Además, ¿no? O sea, esos ríos además tienen poca diversidad. Recuerden que quedaríamos aislados del resto del neotrópico, ¿no? Entonces, hablamos por qué Patagonia, por qué los peces, por qué el Río Negro. El Río Negro es muy interesante, es el único río que nace y termina en Argentina, o sea, los Paraná y el Uruguay no pasa eso. Es el único río que nace y termina en Argentina. Tiene una distribución este-oeste muy amplia, donde tenemos climas muy cambiantes, desde 3.000 metros cúbicos por segundo que lluevan en la cordillera, 400, 500 que llueven hacia la costa atlántica. Tenemos una distribución además norte-sur bastante amplia. Fíjense que en la zona andina tenemos una distribución de arroyos, o sea, el Neuquén principalmente, lo que es el Limay, la cuenca del Limay, muy amplia también. Entonces tendríamos también un degradé de temperaturas. Tal vez vamos a revisar un poco mejor eso. Y bueno, voy a contarles un poco, ¿no? El río Negro tiene 1.000 metros cúbicos por segundo, el Negro. De ahí, el río Neuquén aporta más o menos 300 metros cúbicos por segundo, y el río Limay aporta más o menos 700 metros cúbicos de agua por segundo. Entonces, eso más o menos es lo que eroga el río Negro de agua. Nace el Limay en el Nahuel Huapi, el Neuquén nace en la cordillera, en diferentes ríos, y bueno, si bien son ríos que están muy antropizados, principalmente el Limay y el Neuquén, con represas, tienen ciertas características que nos hacen muy interesantes, ¿no? Mucho uso, y está en una zona, como vemos, climática muy relevante. Bueno, más o menos si contamos toda la cuenca del Río Negro, sería el que tiene más especies en la Patagonia. Tiene más o menos unas 23, si contamos toda la cuenca, en el Limay, en todos los pequeños arroyos. Si contamos la cuenca del Negro, se disminuyen muchísimo, especies que quedaron contra la cordillera, disminuyen bastante las especies, principalmente las nativas. Ahora vamos a hablar un poquito de ello. Esto es la perca, ese pequeño pescadito que vemos ahí. La perca llega bastante más grande, fue el predador tope de los ambientes patagónicos. Fue el predador tope de los ambientes patagónicos. Era la especie nativa, que era la que se comía a los demás. Esto es el puyen, un pequeño pez que
que está en los fondos rocosos y que está en varios lugares, y que es el que se comen todos en los ríos patagónicos, en toda la Patagonia, ¿no? Este es el querido pejerrey patagónico, o sea, una especie de pejerrey que habita solamente en la Patagonia. No es lo mismo que tenemos en Provincia de Buenos Aires, el Paraná, es otra especie. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es el pejerrey patagónico, es un pejerrey bastante chico, no llega a los portes que llegan los pejerreyes más del norte, pero es nuestro pejerrey autóctono de nuestra Patagonia. Es un bagrecito que es altamente relevante, que vive en el Río Negro. Tenemos diferentes especies, en el Colorado vive otro, más al sur en Santa Cruz y en Chubut viven otra especie de este bagrecito. Este es un bagre torrente que se llama Diplomites vietmensis, es un diplomístido. Es un pez altamente relevante evolutivamente, sería de los que quedan vivos el ancestro común de todos los bagres del planeta. Los bagres son, los siluriformes o los bagres son como un grupo extremadamente diverso, cosmopolita, está en todos lados. Tenemos desde el bagre del Mekong, en sudeste asiático, los ictalurios en Estados Unidos, el silurus, los bagres esos gigantes que están en Europa. Bueno, este sería el abuelo de todos. Vive en el Río Negro. Y es un bagre extremadamente pequeño, muy depredado, y que tiene problemas serios de conservación. En Argentina no se sabe el estatus de conservación de ninguno de los diplomístidos. En Chile están todos con problemas, incluso hay alguno que está extinto ya. Ya se extinguieron en Chile algunas especies de estos bagrecitos. Muy relevantes, muy extraños, los bagres no tienen escamas, o sea, cualquier contaminante en el agua, cualquier problema en el agua, lo van a sentir mucho más, porque la escama sería la defensa que tiene cualquier organismo, cualquier pez con su ambiente, ¿no? Estos tienen una piel, incluso si los tocamos les hacemos daño, incluso a los bagres. Entonces, veamos que parece ser que el ensamble de peces nativos del Río Negro no es muy grande. Hay algunos que dicen que el 50% de las especies del Río Negro son nativas versus el otro 50% que no serían nativas. Nosotros, en un estudio que estamos haciendo hace poquito, bueno, vemos que si agregamos todas las especies que están en la cuenca del Limay, son muy pocas, hay muy poco dato, llegaríamos a tener un poquito más de especies nativas que de especies introducidas, pero sus abundancias no son en comparación, ahora lo vamos a discutir también un poquito. Las especies invasoras, tenemos esta que estamos discutiendo, si es nativa o invasora, no sabemos. Esto es una llenicia, es un tosquerito, una madrecita, un sudito, como lo llamábamos de chicos nosotros. Lo mismo este otro, es un esterodon, que también le decíamos panzudito de chiquito, no sé, son muy chiquititos, miden centímetros, pero llegaron al Río Negro. Están en el Río Negro, ambos dos. Esta es la tercera, la colidora, el limpiafondo, que le dicen en las peceras. Este pescado parece que llegó porque alguien dijo, no voy a matar a mi limpiafondo, no quiero más mi pecera, lo largo al Río Negro. Y ya está en el Río Negro. También está en el Colorado. Y ahora parece ser, esto está por publicarse, que está en el Chubut también. O sea, cada vez más al sur. Una especie invasora. Pues la mojarra colita negra es una mojarrita que se usa típicamente como carnada de pejerrey. Pero además es una mojarra que tiene una plateadita, una mojarra que tiene una capacidad ecológica increíble, no se muere por la temperatura, tiene una capacidad adaptativa tremenda y viene del Paraná. La mojarra común, una mojarra grande, que no sabemos cómo llegó tampoco, ni por qué. Lo relevante de todas estas especies, de estas 5 especies, que son todas de Argentina, que cayeron en el norte de la Nueva Patagonia, que la trajo la gente. Y todas estas especies son de la región neotropical, no son de la región patagónica. Entonces, sigamos el esquema que sigamos, no son ni la zona de la transición, ni son de la región andino-patagónica, son de la región neotropical. No decíamos que esas regiones se limitaban y se extendían por la temperatura. La temperatura no era como lo que estaba manejando las distribuciones y la conformación de esas comunidades. ¿Qué está pasando en el norte de la Patagonia, donde especies neotropicales de aguas cálidas están subsistiendo tan bien? ¿Qué está pasando? Bueno, nada, se puede discutir, hay que realmente profundizar esto. ¿Qué está pasando? Hay autores que ya dicen que el límite de la región patagónica deja de ser el Río Negro, sino que pasa a ser el río Chubut. Olvídense. Entonces esto ya sería región neotropical.
Esto sería que parte de la zona de transición. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos problemas. O sea, estos peces no deberían estar, el invierno debería matar a los peces neotropicales, deberían matarlos, no los está matando, están viviendo bárbaro, temperaturas del agua no parecen afectarlos, algo está pasando en este sentido. Bueno, este otro también es neotropical, me he olvidado que venía uno más, este es el pejerrey bonaerense, este es el pejerrey de todas las lagunas de Buenos Aires, ese sí está de vuelta en el Río Negro, fue introducido por el hombre para la pesca, hubo una pesquería muy importante en la zona de Guardia Mitre, peces de porte muy grandes, y también come todo lo que pueda. Esto es una trucha. Esto tiene 100 años de ser introducido en el Río Negro, 100 años. En el 1904 se introdujeron un montón de especies, la que mejor está hoy por hoy es la trucha arcoíris. ¿Qué pasa? La trucha arcoíris, ¿de dónde viene? Si uno la tiene que pensar, ¿dónde los vio en las películas norteamericanas? ¿Cómo eran esos ríos? Son ríos muy parecidos a lo que es el Limay hoy. Son ríos muy parecidos a los que tenemos en la Patagonia más austral hoy. ¿De dónde vienen estas truchas? Son de la zona de Europa, de Norteamérica, de zonas frías, de aguas cristalinas. Entonces esta trucha hace 100 años que está, y parece ser que anduvo bien. Pero hace poco entró esta otra especie, que está dentro de las 10 especies invasoras más problemáticas, es bioingeniera, o sea, modifica los ecosistemas, hace desastres, y la verdad es que vive en aguas de una amplitud térmica, puede estar en el Amazonas como puede estar en el Río Negro. Yo la he visto comiendo abajo de hielo, o sea, los lagos congelados, el agua de 4 grados no se congela, queda un poco de agua tranquila, entonces vos vas caminando por el hielo y abajo siguen comiendo. Estos son carpas. Entraron hace muy poco y están modificando tremendamente el Río Negro. Entonces, tenemos un lío. Tenemos que las especies invasoras están aumentando y hoy por hoy uno tira una red para hacer un estudio y lo que más pesca son invasoras, sin lugar a duda. La abundancia de las nativas está muy baja. La carpa, la biomasa de carpa es tremenda, la cantidad de carpa que hay en el Río Negro, cualquier pescador lo puede decir, y eso trae aparejado otros problemas. Bueno, volviendo a nuestro esquema, entonces tenemos esta zona de transición, tenemos nuestro Río Negro, en el medio, norte-sur, este-oeste, tenemos la trucha y tenemos la carpa. Primero, tenemos que pensar qué está pasando a nivel ecosistémico, por qué cada vez nos parecemos más al norte y no tanto al sur. El cambio climático está en este sentido siendo como un laboratorio gigante, usando un laboratorio gigante al Río Negro. Para nosotros, ¿no? Para lo que estamos pensando en el territorio. Después, ¿qué pasa ahora con estos dos amigos? Uno hace 100 años introducido, otro hace 10 años introducido, ¿no? La carpa y la trucha. El Río Negro tiene en su zona andina principalmente una pesquería de trucha muy buena. Las abundancias de trucha históricamente en todo el Río Negro eran abundantes. Esto es algo que después les voy a proponer, pero charlen con los pescadores, hallen el Alto Valle, el Valle Medio, el Valle Inferior incluso, si no sacaban truchas hace 10, 30 años atrás. ¿Y qué pasa ahora con las carpas? Las carpas están en la puerta de Arroyito, o sea, están subiendo, ya están en todo el Río Negro, están en Arroyito. Después en el Neuquén están en todo el Neuquén, entonces mayor temperatura, las carpas están muy bien. La única zona donde tenemos una temperatura fría todavía es el Limay, arriba de Arroyito, contra toda la cordillera. Ahí las truchas están bien. La carpa no ha subido a Arroyito. Lo que tenemos que lograr es que no suba a Arroyito. Porque si no, las pesquerías y los usuarios de esas pesquerías van a tener algún tipo de problema. Habría que revisar, porque va a llegar al Nahuel Huapi, bueno, sería un desastre, realmente, ¿no? Entonces, ¿nuestras pesquerías están en un problema con la carpa? Nuestras pesquerías en el Alto Valle, ¿cómo están la relación entre la carpa y la trucha? Bueno, falta analizar bastante en esa zona,
Pero si la tendencia es aumentar, si hay alguien al que va a estar afectado, es aquella fauna que parecía que era la Patagonia, o sea, las nativas que yo les enumeré, y a la trucha, obviamente, que viene de zonas frías. ¿Y a quiénes no va a afectar una perspectiva de cambio climático, un marco de 1 grado más? A todas las introducidas, a todo lo que vino del neotrópico, si están acostumbradas a esa zona. Vienen en una zona que incluso es mucho más calentita que esto. Y tampoco a la carpa, porque la carpa no se afecta por nada, o sea, no le va a afectar nada, no le va a hacer nada, y es un problema gigante. Entonces, acá está planteado el problema, ¿no? O sea, estamos afectando nuestro ecosistema, hemos complicado nuestro ecosistema, tiene un problema ecosistémico grande el Río Negro, tenemos un patrón de temperaturas complejo para lo que es la zona donde está ubicado el Río Negro y la fauna del Río Negro. Entonces, va a traer problemas también a sus usuarios. La pesquería es un motor económico principalmente en la zona andina, hay que revisar esto de manera bastante urgente. Bueno, hay otra historia también. ¿Qué pasó con estas alternativas? Esto se llama aploquiton, son aploquitonios, son la peladilla, se llamaba. Bueno, lo que se plantea es que cuando se introdujeron los armónidos a la Patagonia, el principal afectado de esta introducción fueron las peladillas. Hay muchísimos estudios que se ve como la abundancia de esta especie disminuye cuando hay salmónidos, o sea, truchas, etc. En el Río Negro hace 40 años que no se ve ninguna peladilla. O sea, si los salmónidos estuvieron hace 100, bueno, hay 60 años que vivieron juntos, tal vez, hay muy pocos registros, hace 40 años que no se registra ninguna. ¿Dónde están? Yo creo que hay una concatenación de problemas que están afectando a toda la fauna íctica del Río Negro. ¿Qué pasa con esta especie? Esta especie, la lamprea, es un agnato, un pez muy raro, o sea, no es un vertebrado, tiene muchas cosas, pero es una especie que es potamotoca, entra a los ríos a reproducirse y muere. El Río Negro, yo tenía historias de que se metían los chicos a pescar pejerrey, sacaban del barro las larvas de esta especie, las enganchaban en el anzuelo y la tiraban. Era así de fácil, hace 20 años, escuchar qué era de la vida de una lamprea. Hoy por hoy, yo hace 7 años que estoy muestrando el Río Negro, que lo estoy buscando todos los peces que se puedan, y no pesqué ninguna lamprea. Nunca. Y el último estudio que se hizo, gente que vino a buscar lampreas para hacer un estudio genético, porque la redescribieron, es una especie particular de Argentina, es endémica de Argentina la lamprea que hay acá, encontraron tres individuos en el Río Negro. En Santa Cruz hay muchísimos, ¿no? En el Chubut hay muchísimos. Acá los científicos plantean cosas diferentes, que las represas en el Limay hicieron su daño, pero la represa de Arroyito, Chocón, ¿cuánto tiene? Y esto yo estoy hablando de que los últimos 10 años no hay lamprea. Bueno, acá parece ser que hay una sinergia, hay unas cuestiones, pero la carpa es bentónica, come del fondo, estos organismos se ocultaban en el fondo y hay pruebas en el resto del mundo donde cuando juntas a la carpa con la carpa se come a la lamprea. Y acá apareció hace 10 años la carpa. Entonces, esta especie patagónica, la lamprea es patagónica, está disminuyéndose y ya es más abundante en el Chubut, en Santa Cruz, pero el Río Negro es casi inexistente, se vendría a decir. No, yo dije peces, pesca y todo, y pensaba hablar del mar, a mí se me iba a ser muy largo, pero igual les traje lo con el mar. ¿Qué pasa en el mar? Estas son las regiones ecogeográficas del mar. Fíjense que a la altura de Viedma, o sea, en esta patita, que era la provincia de Buenos Aires y también el ingreso a Río Negro, de vuelta, las regiones, las comunidades, los organismos cambian. Una cosa es lo verde, que se llama Warm Temperate Southwestern Atlántico, es una parte del Atlántico Sudeste, y otra cosa es la provincia magallánica. Son dos comunidades de peces totalmente diferentes. En la zona de Viedma cambian. Entonces, de vuelta, si esto está manejado por la temperatura en esta extensión norte-sur que tiene nuestro continente, enfrente nuestro tenemos
la zona donde cambian las temperaturas. Un patrón de crecimiento de 1 grado de la temperatura va a hacer que cambien las especies, va a hacer que las pesquerías estén afectadas. Nosotros tenemos una pesquería muy grande en Bahía, una pesquería muy importante en San Antonio, pero tenemos las pesquerías recreacionales. Ahí al lado de esa línea está San Blas, la pesquería recreacional más importante del Atlántico Sur. Entonces, el turismo, la gente vive del recurso, y ese recurso tiene una dinámica que es adaptativa y que está dada por sus formas de ingresar y salir de la bahía, por la temperatura, la salinidad del mar. Estos cambios van a afectar particularmente, críticamente, a nuestra zona, ¿no? A Viedma, porque todo cambia justamente en la zona del Río Negro. Es muy extraño esto, pero se da. Nada, tenemos que aprender a convivir con esto, me parece. Entonces, nada, las migraciones y los movimientos en el mar, está claro ya que los peces marinos tienen otra cosa para hacer, o sea, los peces de agua dulce lo que van a hacer es tratar de correrse hacia el sur, si pueden. El Río Negro no pueden correrse hacia el sur, no pueden saltar hacia el Chubut. Lo que tenemos que hacer es cuidar el Chubut, el Santa Cruz, tenemos que cuidar esos ríos. En el Limay sí pueden distribuirse hacia el sur, es lo que estamos viendo. O sea, las especies nativas son más comunes mientras más al sur del Limay te vas. Y mientras más al norte del Neuquén te vas, menos hay. Entonces, los peces de agua dulce tienen esas cosas para adaptarse, para moverse, para activar el cambio climático. Lo que se está viendo en el mar es que ellos pueden o moverse hacia el sur, como está pasando, o irse más profundo. Los peces que quieren más temperatura, si la temperatura aumenta, se van más profundo. Nuestras pesquerías, particularmente la de merluza, es de profundidad. ¿Qué va a pasar con la merluza? Bueno, para traerles un ejemplo, les traigo una distribución que para los pescadores del Río Negro, en la zona de Viedma, a los que van a la boca, es muy común ahora. De repente hay montones. Esto es el bagre marino, Genides embargo se llama, es una distribución del Río de Janeiro hasta descubrimientos nuestros, o sea, descubrimiento de la universidad, hasta el Río Negro. Hay datos que dicen que puede estar en Tierra del Fuego, más al sur también seguramente esté, pero llega hasta ahí. ¿Por qué es tan común ahora? Bueno, hay estudios en Brasil donde hay una pesquería artesanal, o sea, donde la gente vive de ese recurso natural, que el bagre cada vez es menos común y que se está distribuyendo cada vez más al sur. La abundancia de ese bagre es cada vez más al sur. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan común ahora en el Río Negro? Es su zona de distribución más al sur. ¿Por qué es tan común ahora? ¿Se sentirá más cómodo? ¿Estará mejor la temperatura ahora? Bueno, ya para ir cerrando, le voy a dejar las ideas que a mí me genera esto. La Patagonia Norte es un lugar central para evaluar y evidenciar el cambio climático, porque estamos en el cambio de toda la fauna. Estamos en ese lugarcito donde parece relevante que el cambio climático va a pegar mucho peor. Las acciones de mitigación y adaptación son urgentes, o sea, en estas zonas son donde se tienen que dar las acciones de mitigación y adaptación, porque acá va a cambiar, ¿no?, la cuestión. La fauna nativa en general, y la acuática en particular, es altamente vulnerable al cambio climático. Nosotros tenemos fauna patagónica, que ya está muy complicada. Hay que tomar acciones en pos de la fauna nativa, el manejo, la educación y el compromiso de los actores locales, que son centrales en este sentido. O sea, hay que empezar a tomar relación de que la fauna nativa está siendo afectada por estas cuestiones, y hay que empezar a tomar acciones de manejo, claramente. Creo que es central evidenciar que estos cambios y estar consciente de los mismos, ya que de ahí va a poder accionarse sobre el entorno. Entonces, lo que yo propongo es que tenemos que empezar a saber que esto está pasando. El cambio climático pasa tan lento que no lo vemos, pero de repente pasó. Nos vamos adaptando a nosotros mismos a ver que el clima cambió. Nos acordamos cuánto llovió hace 10 años, pero nos acordamos cuánto llovió el año pasado. Y si este llueve más o menos parecido, un poquito más, un poquito menos, no cambia nada. 1 grado, el verano pasado pasé 2 días de calor, este pasé 3, no cambia nada. Pero ¿hace cuánto? Hace 10 años atrás, ¿cuántos días de calor pasaba? Eso es lo que yo estoy viendo en la fauna, que la gente piensa que está todo bien en el río, pero cuando uno habla con un pescador de hace 30 años, te cuenta historias de truchas del tamaño de una locura bárbara, de que el río era cristalino, de que se bañaba en aguas cristalinas, donde no parecía un río del Paraná, o tal vez, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, sino que parecía un río patagónico, como el Limay, ¿no? O un río Santa Cruz, Chubut, más al sur todavía. Entonces, lo que yo estoy planteando es que estos procesos pasan muy lentos, 1 grado no parece mucho, pero a la fauna parece que le está afectando.
Entonces sí, la propuesta que yo sí les vengo a traer, a ver, la propuesta que les vengo a traer, es que mezclemos un poco de buen vivir, un poco de la percepción ambiental, que es un tema que estamos tratando mucho en la carrera, que a los estudiantes les encanta tratar la percepción ambiental, porque chocan la naturaleza con la gente, y es bastante interesante. De vida, o sea, que nos de vida, y un poco de ciencia ciudadana. Entonces la propuesta es para las redes sociales y un poquito de educación personal, también de conocer un poco el entorno donde estamos viviendo, ¿no? Para esto propongo que contemos una historia sobre el Río Negro, hablemos con alguien mayor de 40, 50 años, preguntémosle cómo era el río, qué había en él, qué cambió, los pájaros que veía, qué pescaba, cómo se bañaba. Entonces contemos esta historia en una red social y pongamos este hashtag, que es lo único que se me ocurrió más o menos raro, para poder encontrarlo después y podamos ver si podemos hacer educación ambiental entre todos, ciencia ciudadana entre todos, y convencernos a nosotros mismos de que esto está cambiando realmente. Porque las historias son sorprendentes. Que me digan que metían una palada en el barro y sacaban de a 10 amosetos o larvas de lamprea, le decían gusanitos también, le decían de un montón de formas, enchufaban eso y sacaban pejerreyes patagónicos de 30, 40 centímetros, o sacaban trucha, en Viedma, en Guardiamitre, me parece estrafalario, pues yo tiro redes como un loco bárbaro y no saco nada de eso. Entonces, nada, esa era la propuesta, y me gustaría que lo hagamos, que preguntemos más que nada a la gente que usó el río hace 30 años, 20 años, cómo era el río, porque realmente algo está cambiando, tanto su flora, su fauna, como las características físico-químicas del río, lo que me parece crítico. ¿Es un río patagónico o es un río de la región neotropical? Entonces, en sí, bueno, muchas gracias. Acá les dejo mi mail por cualquier consulta y después vamos a salir a buscarlos por las redes sociales a ver qué pasó. Más que nada a ver si aprendemos o charlamos, ¿no?, también sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Buenísimo, Patricio, muchísimas gracias. La verdad que está buenísima la propuesta, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿sí? Así que bueno, ahora teníamos un par de preguntitas, esperen que, vamos a ver, hay una pregunta para Emilio, que dice, bueno, él también la debe haber visto, ¿por qué no se busca almacenar, volvemos a la primera charla, ¿por qué no se busca almacenar las energías renovables y suministrarlas cuando el consumo aumenta? Bueno, muy buenas las charlas, los felicito a Patricio y a Paula. ¿Por qué no se busca? Bueno, en realidad no es un tema de voluntad, sino de que, volvemos al principio de mi charla, que hablaba que diferentes horizontes en la penetración de renovables. El tema del almacenamiento es algo que la infraestructura, por un lado no está el desarrollo todavía, a lo que se apunta o lo que se cree que va a ser la solución son los parques automotores, digamos, de autos eléctricos con las baterías, y que esas baterías van a el buffer, sumado a otro tipo de redes eléctricas, que se llaman smart grid, redes inteligentes, que lo que hacen es justamente buscar ese comportamiento eficiente y ese almacenaje efectivo. Yo ahí toco oído, la verdad que no conozco mucho, pero es un tema de que todavía la tecnología está en desarrollo y de que también es un cambio de infraestructura tremendo. Porque para almacenar un exceso de energía a nivel país, pensando que si son baterías, es muy grande lo que se tiene que instalar. Así que es algo que va a ocurrir en una escala de tiempo larga, por lo menos yo creo eso. Estoy silenciada. Acá hay otras preguntas más, que estas me imagino que son de YouTube, para Emilio también. Un tema que preocupa en cuanto al aprovechamiento de la energía solar en los picos, al mediodía, en cuanto a la acumulación de energía, es que, dado que los minerales usados para baterías eficientes como el litio, un mineral finito, al igual que todos, que no alcanzaría para abastecer a toda la población mundial en la transición energética a la que debemos aspirar. Pareciera que con la tecnología actual no es posible que, por ejemplo, el transporte mundial pueda ser convertido a eléctrico a partir de los límites que imponen la disposición de los minerales al no ser renovables. Hay estudios que analicen esta transición de manera democrática para que la población se vea beneficiada en su totalidad
evitando que solo puedan acceder a esta tecnología quienes cuentan con recursos económicos? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No, bueno, me excede un poco. La verdad que yo no sabía ese dato de que el litio, no sé las cantidades y cuánto se requeriría para una futura. No he leído cosas en ese sentido. Sí que el litio, digamos, es una de las soluciones, quizá la que más se visualiza como factible en este momento, pero hay otra que a mí particularmente me gusta, que es el tema del hidrógeno, que el hidrógeno es un vector de energía, no es una fuente. O sea, uno para generar hidrógeno necesita un input de energía, pero el hidrógeno después se puede usar en un motor, o sea, para mover un vehículo o para generar electricidad. O sea, hay unos módulos que se están estudiando que son energía renovable unido a un módulo que genere hidrógeno con esa energía, y ese hidrógeno a su vez se puede o inyectar en los gasoductos o también quemarlo para mover una turbina y producir electricidad en el momento que se necesite. Puede aparecer otra tecnología en el futuro, digamos. Esto es bastante variable y dinámico. Ahí yo ya toco de oído, digamos, me interesa muchísimo, pero no he leído en profundidad. Así que sí, lo del litio puede ser cierto, la verdad que no lo sé, pero en todo caso hay otras tecnologías que están disputando ese lugar también. Bueno, está bueno también para que en otro seminario podamos también discutir todas estas cuestiones, ¿sí? Con otros especialistas, así que lo dejamos planteado, ¿no? Acá hay una pregunta para Paula. ¿La incidencia de la minería a cielo abierto en el cambio climático está medida? En cuanto a los biocombustibles, según estudios de Europa, la tasa de retorno de estos combustibles, en el mejor de los casos, es de 1,2 en relación al petróleo, pero suele estar muy por debajo. ¿En nuestro país hay números sobre la tasa de retorno del biodiesel? Bueno, la primera pregunta sobre la incidencia de la minería, yo hay una gráfica que no mostré, pero el IPCC hizo un estudio sobre el aporte y en realidad es bajo el porcentaje de aporte de la minería. Y respecto de los biocombustibles en Argentina, yo no tengo esa tasa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad la producción de biocombustible es en realidad para minimizar la tasa de las emisiones, digamos, más allá del rendimiento que pueda tener, lo que busca es minimizar las emisiones. Por eso hay una legislación nacional que, que el diésel que nosotros comercial se aporta con un porcentaje de biodiesel de origen renovable. Eso. Gracias, Paula. Y acá hay otra para Patricio. Cuando habla de cuidar los ríos en estos tiempos donde se plantea más fracking y minería a cielo abierto, ¿hay estudios que demuestran la gravedad del extractivismo en la salud de los ríos? Sí, claramente. Nosotros hicimos un estudio muy interesante sobre el Río Negro. Está disponible en PDF sobre un estudio ambiental del Río Negro. Como para tener una línea de base. Yo creo que es crítico arrancar por tener esa línea de base, conocer lo que tenemos, porque ustedes imagínense, yo esto no lo conté, pero a mí me parece muy gracioso. Nosotros sembramos truchas hace 104 años. En toda la Patagonia se sembró truchas hace 104 años. O sea, nosotros no sabemos cómo es un río patagónico. Es rarísimo. A mí me sorprende y me causa gracia incluso. No sé si gracia, en verdad, pero no sabemos cómo es un río patagónico, porque todos los ríos tenían trucha cuando llegó la ciencia a esos ríos patagónicos, por lo menos para ver cómo son. Entonces, este estudio que tiene la universidad, que lo pueden bajar en PDF, bájenselo si les interesa, como educación personal también, como lo que yo proponía hoy, está muy bueno como línea de base. Bueno, de acá arranquemos. Nosotros fuimos y buscamos lo que había, además de que hay un montón de papers muy, muy buenos en el río Limay, algunos en el Neuquén, muy pocos en el Río Negro, muy pocos en el Río Negro. Esta es una muy buena línea de base. Entonces, todo lo que vaya después, hay que revisarlo. San Juan, el río Hachal, bueno, tiene sus problemas muy grandes. Claro que el extractivismo afecta. El problema es cómo lo hacemos, el Estado, la capacidad que tenga de estar atento a que eso que no pasen los problemas. O sea, el Estado como veedor y como
cuidador de esos recursos, es crítico, lo que enseñamos nosotros en la universidad es lo más importante, de ahí a que confiemos es otra cosa. Y de ahí a que tengamos que fortalecer eso es muy relevante. El problema ambiental es crítico y está en todas las empresas, está en todos lados. Pero, nada, hay que seguir estando ahí atrás, hay que seguir cuidándolo. Y claro que el extractivismo afecta, se lo ve en todo el mundo. O sea, ahora lo que está pasando en Brasil con la minería, obviamente, tenemos que estar atrás. Río Negro tiene el problema de que las especies nativas son particularmente vulnerables. Cualquier problema que tengamos, a las que más va a afectar son a las nativas y a organismos muy particulares como ese bagrecito que te hablabas, que es increíble evolutivamente. La importancia evolutiva que tiene ese bagrecito es increíble. Y vive solamente acá. Si se va del Río Negro, se fue del planeta. Después tenemos extirpaciones, o sea, aploquitónidos, las peladillas quedan en algunos lugares de Chile, quedan, en Argentina no, pero bueno, quedan en algunos lugares. Pero se fueron de los ríos argentinos. O sea, y cuando se van, se van. O sea, podemos traerlo a Chile, pero la extinción es para siempre. Eso es el crítico. Entonces hay organismos que sí son más vulnerables que otros. Y sí, hay que estar atrás, hay que revisar cómo el Estado regula el proceso y lo que queremos nosotros para desarrollo. Entonces tenemos que discutir, la crítica, como todo, es qué desarrollo queremos. O sea, la universidad está para eso, para discutir qué desarrollo queremos, para crear los profesionales que hagan el desarrollo que queremos, que estén formados y capacitados en el territorio encima, o sea, queriendo este río que tenemos acá al lado, que yo en 7 años lo adoro, de que vivo acá 7 años, están para eso. Entonces, bueno, nada, creo que va por ahí la cosa, ¿no? Discutir el desarrollo, qué queremos, dónde y cómo. Como base, hoy por hoy el Río Negro tiene ese trabajo que es muy interesante, lo pueden bajar, es gratis, son 200 y pico de páginas, son un mes de lectura bárbaro, a la noche, ¿viste? Entonces, nada, hasta eso. Pero bueno, nada, claro que sí. Paula, vos querías hacer un aporte. Sí, en realidad creo, me gustaría aportar que tenemos ejemplos a nivel mundial donde hay ejemplos de producción sustentable donde conviven minería a cielo abierto con fracking. Un ejemplo es Canadá, y el ejemplo de Canadá es el trabajo universidad con empresa y sociedad. O sea, creo que la clave está ahí. O sea, la universidad no como un centro donde es un centro de élite, sino un centro de formación, pero de trabajo en forma conjunta con industria. Creo que eso nosotros tenemos que ir por eso, o sea, de trabajar con la industria y trabajar con la sociedad. O sea, ese creo que es el rol de nosotros como bueno, trabajadores de la educación superior. Nada, quería aportar eso. Acá hay otra pregunta para Patricio. ¿Hay proyecciones de cómo puede afectar de acá a unos años el cambio físico-químico de los ríos? Que en 10 años cambie de esa manera el Río Negro. ¿Qué nos dice para nuestro futuro o falta investigación? Digamos, faltar investigación es la respuesta que te daría cualquier científico, ¿no? Pero la verdad es que es lo que yo les venía a traer, ¿no? O sea, estamos en una zona climática, en una barrera climática muy relevante. En 10 años, si las proyecciones son correctas, es un grado más. Yo lo que voy a ver en el Río Negro, estoy seguro, es más carpa, más mojarra, más pejerrey bonaerense y menos perca, menos puyen, menos lamprea. O sea, más de lo que está en el norte y menos de lo que está en el sur. Eso, pero pongo mi sueldo, lo apuesto ahora, no tengo problema. Me parece que es un problema. Y lo que se está viendo a nivel mundial, hay muy buenos trabajos en el norte, o sea, en el norte está muy trabajado esto, es que sí, que los peces migran, se mueven y cambian las comunidades. Hay una cosa que yo no hablé mucho, que es una homogenización de las comunidades. Las generalistas, las invasoras, aparecen muchísimas, y esas especialistas puntuales de ciertos climas cada vez hay menos. Pero siguen existiendo. Entonces vos cantás que todas las comunidades son parecidas, las especialidades y las particularidades de los ecosistemas se pierden. Eso es tremendo, a mí no me gusta, ¿no? O sea, que estemos conformando o cincelando los ecosistemas a ese nivel, la gente de manera antrópica para mí no está muy bueno. Pero bueno, nada,
¿Qué podemos esperar en el Río Negro? Lo que yo te acabo de decir. Estudios hay bastante publicados, sigue faltando claramente, más sobre las nativas, o sea, sobre las nativas es como menos se sabe. Pero además eso, o sea, ¿cómo eran los ríos? Si no sabemos ni cómo eran los ríos, no sabemos. Se introdujeron primero las salmonios antes que nosotros podamos saber cómo son. Entonces eso a mí me sorprende, o sea, no sabés cómo es un río patagónico, no sabemos cómo son los ríos patagónicos, antes del hombre. Entonces nada, eso. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, creo que no se me está pasando nada, pero bueno, la verdad que fue súper enriquecedor, todas las charlas estuvieron buenísimas, creo que aportaron miradas, perspectivas distintas, digamos, a una misma situación, para que todos y todas tengamos más en cuenta, esto es un poco también lo que decía Patricio, ¿no? De empezar a involucrarnos también más con la comunidad, ver los cambios que se fueron dando, que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes nos exijan también que abordemos estos temas. Así que bueno, vamos a ir terminando. Antes que nada, bueno, quiero agradecerles a todas las personas que están siguiendo estas charlas, que fueron 2 horas, así que gracias por estar ahí. En especial le quiero agradecer a Paula, a Emilio y a Patricio, porque aceptaron formar parte de este webinar. Y quiero agradecer especialmente a la gente de comunicación y de soporte que estuvieron ya desde hace un par de días contestando todas las consultas, las dudas, y que están acá presentes ahora también. Así que bueno, les agradezco mucho porque sin ustedes no hubiese sido posible, sin ninguno de ustedes no hubiese sido posible este seminario. Y la verdad que espero que nos volvamos a ver pronto en otro seminario para seguir tratando estos temas y bueno, un poco como se planteaba también, que la universidad sea justamente ese generador de diálogo, ¿no? Que me parece que ese es un rol fundamental que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias, les agradezco y que tengan muy buenas tardes. Perfecto. Saludo grande a todos. Bueno, Chau, gracias chau. a vos. Chau, chau. Hasta luego. Chao, Lidio. Chao, Nelia. Chau. Gracias por a todos. Chao, chao. Gracias.